Ahora sí, ahora estamos grabando. Sí, ya. Entonces, ayer nosotros vimos como varias cosas básicamente de que la motivación de por qué estudiar esta asignatura, ¿cierto? Vimos eh, desde la perspectiva de cuál fue su propia experiencia en el ramo de análisis y diseño. Y fuimos viendo que en realidad los problemas que nosotros fuimos enfrentando en esa asignatura, específicamente en el proyecto, no son como ajenos a lo que es el desarrollo del software. De hecho, son problemas que son bastante comunes y que hemos tenido que, hoy que vamos a tener que enfrentar, sobre todo quienes se dediquen al área del desarrollo, ¿cierto? Entendido desarrollo como todos los roles completos que uno puede encontrar ahí, ¿ya? Ahora, desde un poco la perspectiva histórica, ¿por qué llegamos como a esa situación? Entonces, la idea de esta parte es como que vayamos viendo cómo fue evolucionando un poco el tema. Entonces, al principio, dice que el ámbito del desarrollo de software era algo acotado y bien comprendido. ¿Por qué? Porque básicamente vivía como en el ámbito como más académico, ingeniería, asociado como por ejemplo a temas de desarrollo de defensa, etcétera. Ya era como que estaba circunscrito bien a un ámbito bien chiquitito, por decirlo de una forma así. Entonces, generalmente las personas que desarrollaban el software lo hacían como para ellos mismos. Por ejemplo, querer calcular en trayectorias de misil, ¿ya? Querer calcular temas que, no sé, pues, de la órbita espacial y cosas por el estilo. Entonces, es- eran temas que aquí dice que eran más bien simples, pero simples en el sentido de que quizá era una única persona que desarrollaba. Igual, calcular ese tipo de cosas, por lo menos para mí no son simples, pero se refiere como simpleza en ese sentido, ¿ya? Y lo otro es que trabajaban generalmente como a lenguajes de bajo nivel, que son como más cercanos a la máquina, ¿ya? Lo cual tampoco es simple en realidad. ¿Sabes? Cuando uno trabaja con lenguajes de más bajo nivel, también tiene otras consideraciones que lo hacen un poquito más complejo, ¿ya? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de trabajar con C o C++, cuando uno tiene que trabajar con el tema de la memoria, los MSK4 y ese tipo de cosas, tampoco son tan simples de manejar. Uno tiene que ser como bien ordenado, ¿ya? Pero básicamente lo que se hacía en ese momento, las personas como que trabajaban, codificaban lo suyo para ellos mismos y veían si es que había un error o no y corregían y así iteraban, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Fue avanzando un poco también el hardware y eso tuvo ciertas consecuencias, ¿ya? Se amplió el ámbito de la aplicación. ¿A qué se refiere eso? Que como que el hardware se masificó. Salió un poco del ámbito académico, del ámbito quizá más militar, de la defensa, y empezó a llegar, por ejemplo, perdón, a la organización, ¿ya? Fue llegando a no sé, no tanto a las casas primero, pero sí, por ejemplo, como a la industria, a organizaciones que tenían, por ejemplo, fines más administrativos, cosas por el estilo. Entonces, la demanda del software también fue variando un poco y fue apuntando a estos nuevos tipos de organizaciones, de usuarios que también fueron apareciendo. Pero eso trajo ciertas consecuencias, ¿ya? Eh, que empezaron a ver el problema de mantener los sistemas. ¿Por qué? Porque como que se empezó a masificar, hubo nueva demanda de sistema, hubo nuevos desarrollos, de esos sistemas hay que mantenerlos. Entonces, lo que pasó es que las personas que usualmente estaban trabajando el tema del software, que lo hacían como, por ejemplo, para un fin anexo, para poder calcular algo, cosas por el estilo, no estaban muy bien preparadas como para esta alta demanda, ¿ya? Porque ellos solamente se preocupaban, por ejemplo, del uso accesorio del software. Entonces se necesitó como gente ya como más especialista para poder mantener específicamente el software, para poder, por ejemplo, generar y escribir el software para estos fines, ¿ya? Entonces hubo esa necesidad como de especializar gente para poder realizar eso, ¿ya? Cosa que antes no había. Entonces, por eso es que también hacer el software se empezó a transformar en un problema. Ya no era tan simple, por decirlo así, desde el punto de vista como de gestión, de lo que era al principio. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que fue motivando un poquito que fueran apareciendo como esta otra mirada, esta mirada como ingeniería de cómo poder hacer el software. ¿Ya? Pues sí, se surgen demandas por mayor calidad y confiabilidad de lo que se hacía, del software resultante, por ejemplo, para estas organizaciones nuevas que fueron apareciendo, pero también del proceso en sí mismo. Yo no necesitaba solamente que me hicieran bien el software, sino que también el proceso estuviera bien hecho, como por ejemplo poder realizar las mantenciones correspondientes, ¿ya? Eh, poder hacer las mejoras, poder hacer no solo correcciones, sino que por ejemplo agregar nuevas funcionalidades, etcétera. Entonces se hizo necesario como invertir en ese esfuerzo, ¿ya? Que fueron un poco las cosas que nosotros fuimos viendo en la clase pasada. Entonces, ¿por qué fue necesario hacer este cambio? Básicamente como este cambio de paradigma, por decirlo así, necesitamos planificar, organizar y estructurar como este proceso de hacer cosas de software. Entonces nosotros empezamos ya a hablar de proyectos de desarrollo,
¿ya? Y los proyectos se tienen que mantener, se tienen que gestionar, como dice ahí, se tienen que planificar, etc. Entonces, tuvimos que darle como otra mirada a lo que es hacer software, ya no era como el proceso informal de ir y hacer algo, ver si funcionaba, no funciona, ya lo corrijo hasta que, no, necesitamos ya em, organizarnos, empezar como a ver qué pasos a seguir, empezar como, de cierta forma, como a formalizar un poco el proceso para poder gestionarlo de alguna manera. Por eso que quizás desde nuestra perspectiva, eh, quizá uno no ve como la importancia tampoco de los roles que son más cercanos a la gestión, porque uno igual tiene como esa idea preconcebida que el desarrollo de software es básicamente programar, ¿ya? Pero en realidad, cuando nosotros trabajamos haciendo software, la parte de gestión, la parte de análisis es importantísima y que no están directamente relacionadas con el tema de la programación propiamente tal, ¿ya? Pero son pilares fundamentales también para poder llevar adelante, ¿ya? Y eso fue lo que se fue como descubriendo. Y por otro lado, dice comunicación entre humanos, porque al principio generalmente estas personas que utilizaban el software para otros fines, por ejemplo más académicos, como yo decía, eh, para realizar cálculos, cosas por el estilo, trabajaban solo, ¿ya? Y trabajar solo es mucho más fácil en la práctica que trabajar con un equipo de personas, con un grupo, ¿ya? Uno puede decir, claro, trabajar solo a lo mejor es como mucho más pega, pero uno no tiene que interactuar con otras personas, ponerse de acuerdo. Además que las personas somos todos complejos, no somos todos iguales. Tenemos nuestro genio, tenemos estados de ánimo, los estados de ánimo van cambiando con el tiempo. Entonces nosotros necesitamos que distintas personas, con distintas personalidades, con distintas capacidades, puedan trabajar en su conjunto para producir un resultado final, ¿ya? Y que ese resultado final sea exitoso, ¿ya? Entonces la comunicación entre humanos es compleja. Y más encima, nosotros tenemos que ir a buscar requerimientos de repente a otras organizaciones con otro tipo de personas que tienen otras dinámicas, ¿ya? Y eso también lo hace más difícil. Entonces eso es un problema que nosotros tenemos que gestionar de alguna forma. Nosotros trabajamos con personas y trabajamos para otras personas, ¿ya? Y eso también lo hace difícil, lo hace complejo. Por eso que se habló de una crisis del software. O sea, imagínense en ese tiempo cuando las personas estaban acostumbradas a trabajar solo y de repente tener que trabajar, ir a preguntarle a alguien, a otra persona, no sé, que vive el área de recursos humanos, cómo los procesos que ellos hacían y tratar de traducirlo en software, fue más o menos difícil hacer como ese cambio, ¿ya? Por eso que se habló de una crisis. Entonces, si se tratara así como de resumir de alguna manera, antes era como que se hacían las cosas nomás y salía el sol, trabajaba uno solo. Ahora, lo que está pasando un poco es como que nosotros ya no trabajamos tan así, sino que el proceso de hacer software es una constante retroalimentación. Nosotros, por ejemplo, vamos a levantar requerimientos, pero esos requerimientos se tienen que validar con los clientes nos van a dar ciertas observaciones, eso se puede transformar en que los requerimientos van cambiando, y es más, de repente uno está trabajando en el software, en el desarrollo, y también puede ir cambiando. A lo mejor nosotros entregamos nuestra primera iteración al cliente y el cliente se da cuenta de algunas cosas, se le pueden ocurrir nuevas ideas de repente, pueden haber ciertos cambios de requerimientos que nazcan por necesidades que van incluso más allá de lo que el cliente quiera, ¿ya? Por eso nosotros hablamos que hay como fuerzas también que involucran o influencian lo que pasa en un proyecto de software. Como si nosotros estamos trabajando en un proyecto que está aplicando, por ejemplo, alguna ley o se basa en algún decreto, etcétera, y estamos en ese desarrollo y ocurre un cambio del decreto, nosotros tenemos que adaptar ese cambio de decreto. Es una fuerza que está influenciando nuestro proyecto y no tenemos mucho que hacer ahí. Tenemos que ver cómo nos adaptamos, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos que ir también viendo, según el contexto del proyecto, las formas en que podemos ir trabajando. Y ahí vamos a ir dentro del curso, como ahondando y descubriendo algunas de esas posibles formas de trabajar y también como a qué contextos van a obedecer, ¿ya? Ahora, como idea fuerza de lo que vamos a ver en la asignatura de aquí en adelante, lo que nosotros decíamos un poco al principio, entender el problema eh, es una cosa y poder tener la solución final es otra distinta, ¿ya? Y muchas veces nosotros tenemos que mirar el problema, ver lo que vamos a hacer, ver qué camino vamos a seguir y recién ahí quizás como ponernos a avanzar en nuestro proyecto. Pero tampoco nos podemos tomar todo el tiempo del mundo en eso, ¿ya? Muchas veces, generalmente los proyectos pueden ir contra el tiempo, entonces tenemos que tener también esa capacidad de quizás guardar un poquito la calma al principio, pero tampoco tanta calma porque eso nos puede jugar en contra, ¿ya?
Bueno, y esto es algo que yo espero que ustedes también se hayan dado cuenta en análisis y diseño, que eh, no se trata de reinventar la rueda. De repente nosotros tenemos muchas cosas que están disponibles. Por ejemplo, los mismos frameworks son herramientas que para poder trabajar, que ya tienen mucha pega adelantada, mucho trabajo hecho. Ya nosotros no partimos desde cero, sino que nos podemos basar en un framework que soluciona parte del problema. Tenemos patrones que ya nos solucionan ciertas problemáticas o nos dicen cómo poder solucionar ciertas problemáticas. ¿Ya? Entonces, la gracia es que nosotros nos vamos como concentrando en resolver nuestros problemas de negocio. ¿Ya? Y nos podemos como aprovechar, por decirlo así, de las cosas que ya tenemos a disposición. ¿Ya? Sí, por eso yo digo, espero que hayamos tenido como esa lección de análisis y diseño, ¿ya? Que es algo como súper importante que debería habernos hecho en ramo. Bueno, esto lo conversamos harto la clase pasada, incluso tuvimos como la definición bien exacta respecto a lo que era efectivo y lo que era eficiente. Y otra cosa importante que dice aquí como amenazas, y son cosas que quizá de repente cuando uno está como involucrado en un proyecto no lo ve. De repente es bueno tener como una mirada externa, sobre todo cuando trabajas en una organización que hay varios equipos, es bueno que haya de repente tener esa mirada externa de algún par, de algún colega, porque muchas veces eh, es difícil partir un proyecto, sobre todo cuando estamos en un contexto que no conocemos de negocio. Cuando nosotros estamos en un negocio que no conocemos, tratamos como de, obviamente, tener la mayor cantidad de insumos posible antes de partir, por ejemplo, actividades de diseño, cosas por el estilo. Pero eso tiene que hacerse también con cierto cuidado. Es imposible que nosotros sepamos a cabalidad el negocio de nuestro cliente, porque el experto del negocio siempre va a ser nuestro cliente o el usuario final. Nosotros vamos a tratar de aprender lo necesario como para poder llevar a cabo adelante el proyecto, pero nosotros nunca vamos a ser los expertos, no nos vamos a transformar en expertos. Y de repente uno pierde como esa frontera hasta dónde llegar. Es como yo tengo que conocer lo suficiente para poder llevar adelante mi proyecto, no para convertirme en un experto en ese negocio. ¿Ya? Entonces ahí hay como una diferencia, que de repente uno va perdiendo quizás esos límites. Y lo otro es que de repente uno se ciega en lo que está desarrollando y tratar de hacer como aquí dice, como una joyita. Es como la perfección. Ya de repente tienen unos colegas que tratan de hacer cosas que sean de la NASA, por así decirlo. Y nosotros necesitamos cosas que sean útiles, que cumplan su objetivo. Ya no tratamos de hacer como eh, la invención máxima que la va a reventar, por decirlo así. Y de repente uno también pierde esa mirada y trata de perfeccionar lo que está haciendo hasta un punto en que no es viable. Porque recuerden que yo no me puedo gastar todo el tiempo quizá en una parte del sistema. No me voy a gastar todo el presupuesto del proyecto completo en una parte acotada para que quede perfecto. Tiene que ser útil, tiene que ser funcional, tiene que cumplir con los atributos de calidad que tiene. Pero nosotros no estamos haciendo una joyita como dice ahí. ¿Ya? Esos son como la parte que se quedó pendiente de la clase pasada. No sé si tienen alguna duda, algún comentario respecto a lo que estuvimos hablando ahora. ¿No? ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, profe. Sí, ya, gracias. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de algo que se llama CEMAR, y ahí dice que es un metamodelo de desarrollo de software. Es como un nombre así bien potentoso, pero lo que nosotros vamos a hacer ahora, así como en resumen de lo que vamos a conversar un poquito en la clase de hoy, es que vamos a ver una forma de poder entender el proceso completo de desarrollo, ¿ya? Desde una mirada un poquito más alta. ¿Para qué nos sirve esa mirada? ¿Para qué nos sirve tener esa comprensión completa y quizás un poco generalista de lo que es el proceso? Porque eso nos va a ayudar también, como ejemplo, a poder compartir prácticas, a poder comparar ciertas prácticas. No existe una única forma, por ejemplo, de tomar requerimientos, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hicimos en análisis y diseño? ¿Cómo capturamos requerimientos? ¿Cómo los documentamos? ¿De qué forma? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron en el proyecto ¿Se de... refiere a cómo sistematizamos esa información? Claro, ¿qué fue lo que hicieron? ¿O qué se les pedía en los informes? Historias de usuarios, diagramas, muchos Ahí, diagramas de contexto, ¿cierto? Historias eh, de usuario, diagramas de criterios contexto, de aceptación. ¿cierto? La historia de usuario tenían criterios de aceptación, hicieron No, diagramas de contexto.
¿Qué otra cosa me dice? Modelo de dominio. Modelos de dominio, ¿cierto? El otro Eh, era modelo de datos, no me acuerdo bien. había un modelo de datos después cuando implementaron patrones, ¿cierto? Objetos relacionales, Ese. Y el de ¿cierto? persistencia también, ¿no? Que era un modelo de persistencia, ¿cierto? Ahí utilizaron patrones, ¿cierto? Hicieron modelos, escribieron historias de usuario, diagramas de secuencia, ¿no? ¿Ustedes trabajaron programando de cero o se utilizaron algún framework? Eso es un framework. Utilizaron un framework, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, en la práctica ustedes hicieron varias cosas. Describieron lo que quería el usuario o el cliente por medio de historias de usuario, una documentación. Hicieron modelos de dominio, diagramas de contexto, diagramas de secuencia, por ejemplo. Trabajaron con framework. Una cosa que quizás no se dieron cuenta todos en un primer momento, pero después al final como que se materializó fue el uso de patrones, ¿ya? Se utilizaron una arquitectura de 3 capas, MVC, y ahí usaron un patrón para poder organizar su código, ¿ya? Y otra cosa que hicimos que quizás tampoco se vio de forma tan evidente al principio es que ustedes fueron, espero, de forma iterativa e incremental, o sea, fueron trabajando de a poquito, cada entrega fueron haciendo algo respecto al proyecto, ¿ya? Entonces hubo cosas que fueron como evidentes, como las que nombraron ustedes, y otras cosas que fuimos haciendo que tampoco eran tan evidentes al principio, pero que al final quizás como que fueron apareciendo, la forma de trabajo iterativa incremental, el uso de los patrones que estaba como implícito en la forma en que ustedes están desarrollando, los frameworks que también quizás nos ayudaban o nos empujaban un poquito como el uso de los patrones, etcétera. Pero la idea es que ustedes fueron haciendo varias de estas cosas. Esas cosas en particular nosotros las conocemos como prácticas, ¿ya? Son prácticas de software. Hacer historias de usuario es una práctica, ¿ya? Es una forma que nosotros teníamos como, por ejemplo, para poder capturar los requerimientos, ¿ya? El modelo de dominio, los diagramas de secuencia que apoyan mucho también lo que tiene que ver lo que hace una historia de usuario de repente, ¿ya? Ver cómo la interacción entre los componentes, etcétera, ¿ya? Estuvimos haciendo varias de esas cositas. Esas cosas son prácticas que nos ayudan dentro de nuestro proceso de desarrollo, ¿ya? Pero estas prácticas tienen como ciertas características, ¿ya? Nosotros no inventamos las historias de usuario, ¿cierto? Nosotros vimos en la clase cómo hacer historias de usuario y luego ustedes, bueno, la aplicamos en algún ejemplo, pero luego ustedes la aplicaron en su proyecto, ¿cierto? Pero ustedes y nosotros en general no inventamos las historias de usuario, las utilizamos, ¿sí? Claro. Y también nosotros vimos que habían otras formas de poder hacerlo. ¿Se acuerdan que otras formas habían de poder capturar o elicitar requerimientos? Nosotros vimos la historia de usuario y nombramos como brevemente y explicamos un poquito otras 2 formas que había. ¿Se acuerdan cuál era? ¿O no se acuerdan? Igual probable que no se acuerden. La verdad es que por lo menos yo no me acuerdo. No hay problema que no se acuerden porque no la alcanzamos como implementar, las nombramos solamente. Vimos que también estaban los casos de uso, que era una otra forma de poder nosotros documentar nuestros requerimientos, ¿ya? Recuerda que la historia de usuario, ¿qué formas vimos nosotros para poder capturar o licitar requerimientos, como poder documentar? Ustedes trabajaron en el proyecto de historias de usuario. Esa era la pregunta, ¿ya? Y vimos otras 2 en clase que quizás no las vimos como así, como en detalle, las trabajamos, solamente las definimos, que tenían que ver con casos de uso y de repente como un listado detallado de requerimientos, que era otra forma quizás también de poder documentarlo. Pero se fijan que son como formas alternativas que hay, ya nosotros utilizamos una de las posibles prácticas que poder hacer, ¿ya? Y así puede ir ocurriendo en otras cosas. O sea, trabajar de forma iterativa e incremental no es la única forma que nosotros tenemos de hacer un proyecto. Podemos haberlo trabajado, por ejemplo, en cascada, ¿ya? Cascada es como que nosotros vamos paso a paso, como una cascada, ¿ya? Iterativa e incremental nosotros hacíamos una parte, volvíamos a iterar y íbamos agregando otro poquito más, ¿ya? Son 2 formas distintas de poder quizá haber podido trabajar, de poder haber organizado nuestro trabajo. Y así sucesivamente. Entonces, las prácticas que nosotros utilizamos, las formas que nosotros hacemos hacer el proyecto no son las únicas. Existen más, ¿ya? Y significa que nosotros tenemos como un abanico de posibilidades de poder ir eligiendo para nuestros determinados proyectos. Entonces, estas prácticas tienen como ciertas características, ¿ya? Por eso le decía, dice una forma probada, abordar sistemática y verificablemente un aspecto específico de un problema, ¿ya? Nosotros no las inventamos, nosotros no inventamos la historia del usuario, ¿ya? Pero nosotros sabemos que
la han utilizado antes y ha funcionado las historias de usuario. Por eso es que los equipos también toman las historias de usuario para realizarlas. Lo mismo pasa un poco con los casos de uso, ¿ya? Hay gente que ha eh, utilizado los casos de uso, se han utilizado en proyectos, han demostrado que tienen cierto éxito en ciertos contextos y la gente también los adopta en su escenario, ¿ya? Por eso que son probables. Sistemáticas porque nosotros podemos trabajarlas como nosotros decíamos, como en este engranaje, ¿cierto? Nosotros vimos que las historias de usuario tenían cierta estructura, se documentaban de cierta forma, se le podían agregar ciertos aspectos, pero nosotros sabíamos cómo poder hacerlo, podríamos decir. No sabíamos que lo teníamos que enfocar, por ejemplo, en el valor que le aportaba al usuario desde el punto de vista del negocio, ¿ya? De ahí su nombre. Ya los casos de uso se enfocaban, por ejemplo, en la respuesta del sistema hacia el usuario. ¿Ya? Tenía otra mirada, pero también se podían sistematizar, ¿ya? Verificable, bueno, porque nosotros después podíamos chequear o podíamos revisarlas con nuestro usuario para ver si están bien o no lo que estamos haciendo. Y específica porque acuérdense que la historia de usuario tenía un propósito. Lo mismo pasa con los casos de uso, también tienen un propósito. Nosotros, eh, no sé si se acuerdan, por ejemplo, algunas de las observaciones que te el semestre pasado, pero habían algunas que nosotros decíamos que historia de usuario que abordaban mucho. ¿Ya? Es como que prácticamente trataban de describir la mitad del sistema. Y eso no era una buena idea, porque era como tratar de tener su parte específica y clara, ¿ya? Esas son características de las prácticas. En este caso yo estoy hablando de la historia de usuario porque es la que más conocemos y es la que ustedes más utilizaron el semestre pasado. Pero estas mismas características están presentes en otras, como por ejemplo los casos de uso, la toma de requerimientos, formas de trabajo, no sé, por en cascada, etcétera, ¿ya? Han sido probadas, pueden ser sistematizadas, eh, toman cierta parte del contexto del problema de hacer software, etcétera, ¿ya? Pero la importancia o la gracia de esto es que pueden ser desarrolladas, aprendidas y adoptadas de forma separada, ¿ya? Por ejemplo, yo no necesariamente tengo que trabajar de forma en cascada para utilizar casos de uso. No necesariamente hay que ser iterativo incremental para hacer historias de usuario, ¿ya? Yo las puedo separar y las puedo utilizar de forma independiente una de la otra, como también las puedo utilizar juntas, ¿ya? La gracia es que nosotros podemos empezar a combinar estas distintas cosas. Podemos combinar, por ejemplo, la forma de trabajar iterativa incremental, las puedo combinar con, por ejemplo, con casos de uso y me puedo dar una orgánica y una forma de trabajar, ¿ya? Y la gracia es que esa forma de trabajar me sea útil, ¿ya? Para que nos permita llevar el proyecto adelante. Entonces, si nosotros tratáramos así como de tomar todas las cosas que hemos estado conversando ahora y las que vimos el semestre pasado, o cuando ustedes dieron análisis y diseño, podríamos darnos cuenta o podríamos como empezar a establecer como ciertas relaciones. Por ejemplo, nosotros ustedes teníamos un cliente. Ese cliente nos planteó, ¿cierto?, un desafío, por decirlo así, ¿ya? Nosotros ese desafío era como el contexto o el problema de negocio que teníamos que resolver, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros fuimos especificando eso? A través de historias de usuario, ¿ya? Pero ¿para qué usamos esa historia de usuario? ¿Ya? Básicamente esa historia de usuario eh, nosotros lo utilizamos para construir una aplicación que respondía a esa historia de usuario. Por eso que para nosotros era importante, por ejemplo, los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación eran importantes porque básicamente es que después nos permitía ir como validando esas cosas. Y cómo nosotros nos servían o cómo las podíamos materializar a través de la aplicación que nosotros fuimos construyendo, ¿ya? Trabajamos en equipo, cómo fuimos trabajando a través de iteraciones, ¿ya? Iterativas e incrementales, ¿ya? En el contexto de un proyecto. Y todos estos distintos conceptos se fueron relacionando, ¿ya? Nosotros lo hicimos, pero no teníamos como esta mirada sistémica, por decirlo de cierta forma, de cómo estos distintos elementos se fueron relacionando unos de otros. Ahora, lo que trato de hacer Semar un poco es como tomar esta misma estructura de relación y generalizarla. ¿Ya? Generalizarlo de tal forma eh, que sea eh, útil o que pueda ser llevada a cualquier proyecto en el contexto del desarrollo del software, ¿ya? Entonces, empieza a generalizar ciertos conceptos. Nosotros hablamos de historia de usuarios, pero en realidad hay ciertas prácticas que se relacionan, por ejemplo, con el tema de los requisitos, ¿ya? Están los interesados. El cliente es uno de los interesados. Por acuérdense que el stakeholder podrían ser, por ejemplo, algunos dicen que los stakeholders son las competencias también, puede ser nuestras jefaturas, podrían ser nuestros gerentes, etcétera. Los usuarios, que no necesariamente son lo mismo que el cliente, etcétera, ¿ya? Entonces, se fueron finalizando ciertos elementos que en un ratito más vamos a describir,
por qué están de esta forma, pero la gracia, o el objetivo, por decirlo así, es que nos permite generalizar lo que vendría a ser el proyecto o el desarrollo de un proyecto de hacer software, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante hacer eso? ¿Por qué ustedes creen que es importante tener como esta mirada general de lo que sería un proyecto de desarrollo? ¿Qué ganancia tenemos de hacer esto? ¿O para qué en qué nos ayudaría a hacer esto? Porque alguna ganancia tiene que tener para poder hacerlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué ganancia, qué ventaja creen ustedes que tiene el poder hacer este modelo que permita generalizar el proceso en el fondo, de hacer software para cualquier proyecto? Yo creo que sería como organizar un esquema de trabajo para que sea más sistemático. Ya, a nivel como más macro todavía. Permite como presentar de forma más clara a, no sé, por ejemplo, el equipo de trabajo, los stakeholders, los clientes, etcétera, cómo se va a desarrollar la aplicación o lo que se vaya a hacer. Nos permite como distribuir conceptualmente más o menos los distintos elementos que conforman todo este ambiente de hacer un trabajo, ¿cierto? Sí, po, y no una persona que necesariamente tenga que saber el desarrollo de software. Claro, nos ayuda como esa mirada externa para saber más o menos cómo se están ubicando las cosas y si se fijan ahí, cómo se relacionan también entre ellas. Ya, también dice, ayuda a distribuir mejor el trabajo. Claro, sabemos más o menos que existen ciertas formas de trabajo, sabemos con qué se relaciona esa forma de trabajo, o qué afecta la forma de trabajo. ¿Ya? En qué afecta, por ejemplo, cómo se relaciona el equipo con la forma de trabajo que va a realizar, cómo eso afecta al nuestro resultante, que es el trabajo. Una cosa es lo que nosotros hacemos y otra cosa es el resultado de lo que nosotros hacemos. ¿Ya? Entonces, en la práctica, esto nos ayuda un poquito para poder comparar y también poder compartir. ¿Y por qué está importante eso? Porque es importante comparar y compartir de esta mirada externa, esta mirada de poder ordenar las cosas, pero a su vez no solamente poder ordenarlas, sino que también poder compararlo, por ejemplo, a cómo trabaja otro equipo, ¿ya? O poder compartir con otro equipo cómo se hacen las cosas. ¿Y por qué eso es importante? Porque actualmente, y a medida que también va avanzando un poco la tecnología, los proyectos en sí son más complejos y involucran varias disciplinas, ¿ya? Entonces no existe una única forma de poder hacer las cosas, ¿ya? No existe una única receta como ganadora, perdón, por decirlo así. Ya, no es que historias de usuario sea la forma de poder ir a capturar los requerimientos. Trabajar de una forma iterativa e incremental no es la mejor forma necesariamente de organizar el trabajo. Puede que bajo ciertos escenarios y con otras combinaciones y en otras características, a lo mejor mm, trabajar en cascada podría ser mejor, ¿ya? Aunque un poco difícil, pero podría darse el caso, ¿ya? Entonces lo importante es como que nosotros también seamos capaces de poder comparar, por eso que en una parte dice, eh, creo que aquí, poder comparar, pero también poder ir intercambiando prácticas entre distintos equipos, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente porque existen muchas prácticas, van a ir apareciendo nuevas prácticas nuevas. Por ejemplo, hay algunas que son bien conocidas. Me imagino que ustedes alguna vez han escuchado de Scrum. ¿Han escuchado alguna vez de Scrum? Sí, Ya, Scrum es como ¿cierto? Una forma o mejor dicho, Scrum es una serie de prácticas para poder hacer desarrollos eh, de una forma como ágil, desarrollo de software, ¿ya? Está como bien en boga y de repente ustedes van a ver que hay mucha gente que se certifica para ciertos roles específicos de Scrum, etcétera. Scrum son una serie de prácticas para poder hacer el desarrollo de software, ¿ya? Hay muchos equipos que trabajan en Scrum que tienen cierta forma, por ejemplo, sprint, que son como iteraciones de 2 a 3 semanas para nosotros poder tener un resultado. Pero Scrum también, por ejemplo, dice que todos los días nos tenemos que juntar unos 15 minutos al principio de día para ver en qué voy, qué es lo que voy a hacer, si es que tuve algún problema, cosas por el estilo. Entonces son una serie de prácticas para poder trabajar. Pero no son las únicas, ¿ya? Existen otras formas que quizás no son tan eh, populares dentro del mundo del desarrollo ágil, no necesariamente tampoco tienen que ser ágiles, ya, por ejemplo, la que nosotros vimos el análisis y diseño, si se acuerdan,
vimos como un diseño orientado a división del dominio de negocio, ¿ya? Bueno, casos de uso está acá porque la historia de usuario finalmente se trabaja siempre con Scrum, pero también se puede uno, como yo les decía, capturar requerimientos con casos de uso, ¿ya? Entonces, lo popular que hay, por ejemplo, en este momento no es lo único que nosotros tenemos a disposición para trabajar, ¿ya? Existen más cosas. Entonces tenemos un ambiente donde nosotros nos podemos encontrar con distintos contextos de posibles proyectos. Trabajar, por ejemplo, en un proyecto de analítica no necesariamente se va a llevar bien, o no necesariamente quizás la mejor idea sea hacer historias de usuario para poder documentar quizás la parte de un proyecto que tiene que ver con la generación de indicadores. Hay que saber también utilizar, o saber cómo utilizar la historia de usuario o alguna herramienta para capturar esos requerimientos, ¿ya? Entonces hay que saber también cómo adaptarse. Entonces, la gracia de esta mirada como sistémica o externa o metamodelo, como dijimos al principio, es que nos permite poder ver esas prácticas, poder compararlas, poder ver cómo se comportan las unas con las otras en distintos contextos. Pues es la palabra importante aquí como el trade-off, ¿ya? Trade-off porque significa que hay un compromiso, ¿ya? Al utilizar una determinada práctica en un contexto, ¿ya? Y la idea es que nosotros también podamos aprender de eso, podamos ir aprendiendo también de la experiencia de distintos equipos. Quizá un equipo tomó ciertas estrategias para ciertos contextos de proyecto y la podamos contrastar con las decisiones que tomó otro equipo. Y ahí poder ver, comparar y nosotros poder ir ganando también de esa experiencia para luego el día de mañana tomar otro tipo de decisión. Ver de los éxitos, también ver los problemas que hubo, ver cómo nosotros poder recoger esa experiencia para nuestro propio beneficio, como un equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, por eso es lo importante de esta organización respecto a lo que propone Semana. Si no nosotros tuviéramos esa organización, sería muy difícil poder comparar. Entonces, este orden que propone nos da las bases nosotros para poder, por ejemplo, hacer estas comparaciones, de poder intercambiar experiencias, de poder compartir prácticas que nosotros podemos decir, o algunos equipos pueden decir que les funcionó bien, y quizás quieran compartir esa experiencia, ¿ya? Pero si no tenemos esta forma de poder organizarlo conceptualmente, sería muy difícil hacer eso. Entonces, CEMAT propone eso, ¿ya? Es un poco lo que propone o cuál es la idea que tiene, ¿ya? Más allá de la parte así como de historia de lo que es, ¿ya? Lo importante es que lo que quiere hacer o su punto de inicio es como el desarrollo de un kernel común, dice, que incluye la esencia de la ingeniería de software. ¿Qué es el kernel? Que es el núcleo, que vendría a ser esto, ¿ya? Este es como el kernel que propone. Este es el núcleo que se propone para poder entender lo que es un proyecto o un desarrollo de un software, ¿ya? Y se conforma de varios elementos. Si ustedes se fijan, estos de acá, más allá de cuadraditos, que tienen como esas colitas, en realidad son como la letra alfa, ¿se fijan? Que al principio uno dice, oye, o sea, cayó la línea del cuadradito, pero en realidad lo que estamos dibujando es una letra alfa, como un pescadito, ¿cierto? Ya, esos pescaditos en realidad representan letra alfa, y eso tiene cierto significado, y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Ya? Entonces esos pescaditos son los alfas, son cosas con las que trabajamos. ¿Ya? También existen otras cosas que se llaman prácticas y tarjetas, cosas que hacemos y habilidades que necesitamos saber. ¿Ya? Estos elementos permiten describir toda iniciativa o propone describir toda iniciativa de lo que es el desarrollo del software. Las alfas son las cosas con las que trabajamos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con requisitos, trabajamos con equipos, que somos nosotros, trabajamos con formas de trabajo, formas en que nos organizamos, ciertas cosas que estamos haciendo, ¿ya? Trabajamos con el sistema de software, trabajamos con los clientes, por ejemplo, con los distintos stakeholders, etcétera, ¿ya? Entonces, esos alfas son las cosas con las que nosotros trabajamos. Entonces, este modelo tiene ciertos alfas que son como las claves, ¿ya? Eh, Como yo les decía, bueno, esto ya lo acabo de decir, elementos esenciales en el desarrollo, que son los que están acá, los pescaditos. O los pescaditos en el fondo son estos alfas, ¿ya? Ahora, estos alfa en especial tienen ciertos estados, y nosotros después los vamos a ver cómo los podemos descubrir. Pero nosotros podemos ver que los alfas van a tener estados, dependiendo de qué alfa son los estados que podría tener. Y después vamos a ir viendo que podemos ir chequeando ciertas características para saber en qué estado se encuentra un alfa específico, ¿ya? Ahora, noten que los alfas son genéricos, ¿ya? Bueno, en este caso tenemos sistema de software, formas de trabajo, requisitos. Voy a hablar de los requisitos porque es lo que me imagino tienen más fresco ustedes respecto al tema de la historia de usuario, ¿ya?
o formas de trabajo que tienen que ver, por ejemplo, con la forma iterativa incremental, que también es como que son las cosas, las dos cosas que yo creo que más patentes tienen ustedes de lo que fue el trabajo de análisis y diseño. Eh, Forma de trabajo y tantos requisitos, aquí hablas de estado. Si ustedes se fijan, ya, sí, voy a, pero ya voy a apagar la cámara porque Javier tiene internet inestable, ya. Entonces, eh, me, me perdiste. Ya, estaba hablando que están los alfas, ya. Entonces dijimos que estos alfas son como las cosas con las cuales nosotros vamos a trabajar, las cosas con las que trabajamos, que son las que están aquí marcadas en rojito. Ahora, estos distintos alfas tienen estados, ya esos estados van representando un poco como el estado de progreso en que están y la salud que tienen, ¿ya? ¿Para qué nos sirve eso? Como en el fondo para saber dónde estamos parados, es un poco la idea, ¿ya? Y el saber dónde nosotros estamos parados también nos ayuda a nosotros a poder como definir cuáles van a ser nuestros próximos pasos, ¿ya? ¿Ya? Entonces es un poquito también la ayuda que tiene. Necesito yo saber de estas cosas con las que trabajamos, que son las que se pueden llevar a cualquier contexto y se pueden instanciar con distintas cosas. Por ejemplo, los requisitos nosotros las podemos como instanciar, por decirlo así, con historias de usuario, ¿ya? Las podemos instanciar con casos de uso, ¿ya? Las formas de trabajo se pueden instanciar con una forma de trabajar en cascada, iterativa incremental, etcétera, ¿ya? Y podría haber más de una práctica, por ejemplo, asociada realmente a estos distintos contextos. ¿Qué es lo que yo hago? Estos distintos alfas que nosotros vamos identificando tienen estos estados. Por ejemplo, la forma de trabajo dice con principios establecidos, con bases establecidas, en uso en su lugar, trabajando bien, retirado. Ya, es un ciclo de vida que nosotros podríamos ir identificando. Los requisitos es como la parte que se ve más clara, ¿ya? Dice concebido, acotado, coherente, aceptable, tratado y cumplido. Si se fijan, yo podría identificar ciertas condiciones para saber, por ejemplo, si se encuentra, el requisito está concebido. Aquí habla de requisitos de forma genérica, pero nosotros podríamos estar trabajando con casos de uso. Y los casos de uso, también yo puedo decir que el caso de uso está concebido, acotado, que fue tratado, no. Pero voy a estar trabajando con historias de usuario. Y la historia de usuario también yo podría identificar si está concebida, si está coherente, si se cumplió o no. O podría estar trabajando con una lista de requerimientos. Y la lista de requerimientos también podría estar concebida, podría estar aceptada, etc. Es más, nosotros podríamos quizá enfocar en cierta parte del sistema, ya, no todas las historias de usuario, quizá cierto conjunto en particular de las historias de usuario que correspondan a cierta parte del sistema y podríamos hacer ese mismo análisis, ¿ya? Entonces eso es un poco también de las utilidades que tiene este modelo que nos permite en el fondo poder ver cómo accionar en el fondo, estos elementos clave, ¿ya? Pero poder también extenderlo a distintas formas de poder hacerlo, ¿ya? Por eso que es como que habla de requisitos como algo eh, genérico, ¿ya? Pero en el fondo nosotros lo podemos como instanciar, por eso uso la palabra como instanciar, con distintas formas, historias de usuario, etc., ¿ya? Las prácticas son cosas que nosotros generalmente hacemos, ¿ya? Ahora, las prácticas, por ejemplo, ustedes ven que están asociadas con cosas que tienen que ver con clientes, solución y esfuerzo, que corresponde también a las áreas en las que están separados los distintos alfas, ¿ya? Y aquí habla como cosas también como que nosotros solemos hacer, pero que también son desde un punto de vista bien genérico. Dice, comprender los requisitos. Ahora, ¿cómo los comprendemos? Los podemos comprender con historia de usuario, los podemos comprender con casos de uso, lo podemos comprender con un listado de requerimientos, etc. ¿Ya? ¿Ya? Las prácticas nos ayudan a la parte de extender el kernel, ¿ya? Porque dice puede expandirse para apoyar diferentes proyectos. No necesariamente existe una única forma. Ya es un poquito la gracia volviendo un poco a lo que decía al principio, que nos permite poder llevar este metamodelo y poderlo como organizar estos elementos en cualquier otra iniciativa de que tiene que ver con el desarrollo del software, ¿ya? Los kernels permiten negras prácticas, como las que yo ya les nombré, pero de usuario, casos de uso. Pero existen otras más, por ejemplo, reuniones diarias de a pie, programación con pares. Estas son formas de trabajo que nosotros tenemos, ¿ya? Y son prácticas que nosotros podemos realizar. Reuniones diarias de a pie es una práctica con la que yo les comenté hace un rato, ¿ya?
puede haber otras prácticas, como por ejemplo que nos juntemos al final de cada iteración para ver qué salió bien, qué no salió tan bien. ¿Ya? Y eso también podría ser una práctica que uno pueda llevar adelante, que se relaciona con algunos alfa específicos. La gracia de las prácticas, que son las cosas que hacemos, es que eh, tienen que tener estas características que aparecen acá, pero no porque sí, no, es porque tiene una gracia, ¿ya? Tienen que ser modulares, separadas y distintas. ¿Por qué? Porque yo las puedo tomar y en el fondo ir conectándolas unas con otras para poder establecer cuáles son las prácticas que yo voy a llevar. La gracia de eso es que yo puedo, en el fondo, por decirlo así, elegir cuál voy a ocupar y cuál no voy a ocupar, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo, dice, por ejemplo, van a trabajar de una forma iterativa, pero yo podría, en vez de trabajar de una forma iterativa, podría trabajar como una forma en cascada. En vez de trabajar usando historias de usuario, podríamos trabajar con casos de uso, ¿ya? Que se va a devolver un poquito. Lo que se ve en esta imagen de acá, ¿ya? Si se fijan, son 3 equipos, cada uno con sus distintas posibles prácticas, ¿ya? Que es un poquito lo que propone esta idea. Entonces, yo las prácticas podría eventualmente, como equipo, podríamos elegir qué prácticas llevar adelante, ¿ya? Y eso un poco también lo va a determinar el contexto donde estoy parado, las cosas que, quizás la experiencia también del mismo equipo, ¿ya? A lo mejor si tenemos un equipo que está acostumbrado a trabajar con iteraciones, no sería quizás muy buena idea trabajar en cascada, ¿ya? Quizás va a haber un escenario en que un equipo que está acostumbrado a trabajar en cascada va a tener que trabajar de forma iterativa porque las características del proyecto donde estamos no nos permite poder trabajar en cascada. Eso también lo tenemos porque las prácticas están separadas, pero también tenemos experiencias asociadas a esas prácticas que nos ayudan a poder tomar esas decisiones. Ujú. ¿Se, eh, ¿Se va entendiendo o hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Ya. Vamos a seguir, pero si tienen dudas, me avisan. Ya. Otra gracia del kernel, que nosotros hablamos, o de otro elemento que estaban las habilidades que necesitamos saber, ¿ya? Y esto se centra con los elementos que tiene que ser tangible, que tiene que ser práctico. Ahí tiene que ser tangible y práctico en el fondo que lo podamos ocupar, ¿ya? No nos sirve mucho si nosotros hacemos como este modelamiento, pero que no se puede utilizar o que no se pueda llevar como a la práctica de cierta forma, ¿ya? La gracia o una de las características que busca proponer es que sea práctico. Por eso que dice marco de pensamiento tangible y práctico, ¿ya? Y en el fondo dice que nos va a ayudar a nosotros, como en el fondo, a trabajar en nuestro día a día, ¿ya? Por eso usa la palabra razonar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos llevar o tomar este Kendersemat, en teoría, podemos tomar, llevarlo y traducirlo a lo que sería como nuestro proyecto y empezar a ver, por ejemplo, en qué estado estamos, ¿ya? Identificar nuestros alfas y ver en qué estado se encuentran, ¿ya? Para eso hay una serie de tarjetitas, ¿ya? Las tarjetitas tienen como ciertos checklists, por decirlo así, ¿ya? Proporcionan recordatorios y señales concisas para los miembros del equipo en sus tareas diarias. Por ejemplo, nosotros podemos ver dónde estamos con nuestros requerimientos, ¿ya? En qué estado se encuentran, ¿ya? Y nosotros podemos ver en qué estado se encuentran nuestros requisitos, nuestros requerimientos, nos permiten tomar decisiones respecto a cuáles son los próximos pasos que vamos a tomar. ¿Cómo se puede utilizar esto? ¿Ya? Aquí hay como un ejemplo. Entonces dice, ¿cuál es el escenario? Tenemos una empresa. ¿Qué tiene esta empresa? Dice, una empresa tiene sus procesos formales muy poco desarrollados. Esto es algo como generalmente típico, sobre todo para consultoras de mediano tamaño, ¿ya? Eh, en el fondo es como que no hay procesos definidos de cómo hacer las cosas, como que todos hacen las cosas, pero en el fondo es como que se va trabajando día a día, proyecto a proyecto, ¿ya? No existe una formalidad respecto a cómo hacer las cosas o cuáles son los procesos que se van a seguir, sino que al final uno se preocupa de hacer las cosas, ¿ya? Y eso es algo que ustedes a lo mejor se van a encontrar si trabajan sobre todo con empresas de pequeño y mediano tamaño. Quizás empresas más grandes, más maduras, tengan procesos bien formados, pero las empresas que son medianas, consultoras pequeñas, a lo mejor tienen procesos no muy formales, o ni siquiera tienen procesos, ¿ya? En el fondo, como que uno trabaja el día a día,
¿ya? Trata de sacar adelante el proyecto con lo que tiene, ¿ya? Y eso es una realidad, que no se puede encontrar con esa realidad, ¿ya? Y van a haber combinaciones también. Dice, empleados con trayectoria, a lo mejor tienen gente que tiene experiencia, como decirlo así, que tiene heridas de batalla, por lo tanto, le ha tocado lidiar con clientes, le ha tocado estar en proyectos difíciles, sabe más o menos cuáles son las decisiones que eh, le han funcionado bien, pero también tiene esa experiencia para saber cuáles son las decisiones que no le han funcionado bien tampoco, ¿ya? Y también, en este escenario del ejemplo, y algo que también les va a pasar a ustedes, que se van incorporando nuevas personas también a los equipos de trabajo. En el caso de este ejemplo, habla de personas que tengan como muy buena habilidades técnicas, que es como el usual. Generalmente siempre llegan a la empresa personas que técnicamente pueden estar muy capacitadas. ¿Ya? ¿A qué me refiero que técnicamente estén muy capacitadas? Que a lo mejor son muy buenos programando, tienen mucho conocimiento de programación, o se manejan muy bien en algún framework, algún lenguaje particular, o en más de uno, ¿ya? Pero que adolecen de otros aspectos que quizás te los va dando un poquito más la experiencia. Por ejemplo, es muy importante que nosotros también sepamos tratar con los clientes. Y quizás eso no es no es una habilidad técnica que nosotros podamos desarrollar aprendiendo a programar, como aprender a programar. Poder tratar con un cliente es difícil, es muy difícil en realidad, ¿ya? Porque depende mucho también del cliente. Y esas son cosas que nosotros tenemos que también ir desarrollando. Sobre todo, por ejemplo, si a alguno de ustedes le gustaría trabajar como un rol de análisis o algún rol de jefatura, va a tener que tratar con clientes. Y, no, y de verdad que depende mucho también del tipo de cliente, ¿ya? De repente uno va a reuniones y le toca a clientes que no responden las preguntas. Y es difícil, por ejemplo, hacer un levantamiento y un análisis con clientes que no responden las preguntas. Y una vez yo fui a una reunión y literalmente la respuesta del cliente fue, no sé, no sé, no sé. Mm, le puedes preguntar a otra persona. ¿A quién le puedo preguntar? No sé. ¿Alguna otra pregunta? No. Y se paró y se fue y me dejó solo. Y esas cosas van a pasar, ¿ya? Entonces uno también tiene que aprender a lidiar con los clientes, ¿ya? ¿Y cuál es el contexto de este ejemplo? La empresa tiene un equipo de desarrollo para hacer una aplicación móvil y ahí nos da las características, ¿ya? Y después ustedes pueden verlo con más detalle. Pero básicamente en el fondo es un proyecto, una aplicación móvil para compartir información. Entonces, ¿qué pasó con este proyecto? ¿Ya? Dice, el equipo comenzó con 2 desarrolladores, un líder y una persona que la acompañaba, y luego llegaron 2 desarrolladores nuevos en trabajo, es decir, personas con capacidad técnica, pero que adolecían de otros aspectos como tratar con los clientes, ¿ya? Y el líder del proyecto tenía como su objetivo era puntualidad y calidad más que funcionalidad entregada, ¿ya? Él quería poder cumplir con las fechas y que las cosas estuviesen bien, ¿ya? Y tenían una forma de trabajar que era como una forma de trabajo iterativa, es decir, incrementos graduales del proceso de desarrollo, ¿ya? O de las funcionalidades del sistema. Y bueno, aquí nos dicen, supongamos que este es el punto de partida, ya semana de trabajo, entregar un prototipo a los stakeholders que son los interesados del proyecto, y los usuarios finales aún no pueden usar el sistema. Entonces, la idea del uso o la forma práctica de esto es que veamos cómo podemos utilizar CEMAT para saber el estado del proyecto, el estado de la base donde nosotros estamos y cuáles serían los próximos pasos a seguir, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Un poco la gracia. Ya, yo me voy a devolver. Bueno, tranquilo, sí, después vuelvo a tiro. Mira, aquí yo les puse un enlace como a las tarjetas, que es un PDF que tiene como varias tarjetitas. Esas tarjetitas son lo que después ustedes van a ver acá, ¿ya? En este caso dice requisitos. Por cada uno de los alfas que nosotros identificamos existen distintas tarjetas. Que nos van a ayudar esas tarjetas poder reconocer los estados, ¿ya? En lo que en el fondo se encuentra ese alfa, ¿ya? Para poder saber cuál es el estado o la salud del proyecto, por decirlo así, en ese aspecto particular con el cual nosotros trabajamos, ¿ya? Cada alfa va a tener sus propias tarjetitas, ¿ya? Y cada una de esas tarjetitas va a tener sus propios criterios. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con esto? Dice, colocar las tarjetas de cada fila, de cada alfa, perdón, en una fila, ya, de los estados ordenados desde el primer estado hasta el último. Ya, si ustedes se fijan, o después quieren acceder a ese documento, van a encontrarse que todos los alfas tienen estas tarjetitas en orden, ¿ya? Entonces uno en teoría las puede tomar y las puede ordenar, ¿ya? En este caso yo ordené las que son de requisitos, ¿ya? No se lee muy bien en realidad, ¿ya? Por eso yo puse la imagen de las que están en inglés que se leen mucho mejor. Entonces,
¿qué es lo que hago? Yo voy viendo por cada uno de estos estados cuáles son las características, como los checks que tiene, ¿ya? Y uno con el equipo, en teoría, va viendo y diciendo, y va chequeando estas cosas. Por eso dice, como que vamos revisando cada uno. Y nos vamos revisando, y a medida que vamos viendo que están todos los checks cumplidos, la vamos corriendo con más a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a avanzar y decimos, ok, a la izquierda, ok, a la izquierda, ok, a la izquierda, está todo ok, a la izquierda, ¿se fijan acá? Y va a llegar un momento en que queremos ver si están tratados estos requerimientos. Y lo vamos a encontrar que no cumplimos con esto. Bueno, aquí tenemos un problema. ¿Qué se hace? Eso se corre de ahí hacia atrás, se corre hacia la derecha. ¿Qué nos dice eso? ¿O qué nos permite decir? Que esto, hasta aquí estamos ok, y esto es lo que nos falta todavía. Por lo tanto, nosotros sabemos que aquí nos encontramos. Faltan cosas para poder decir que nuestros requisitos, nuestros requerimientos están siendo tratados. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué ustedes creen que nos sirve esto? Como decía ahí en la presentación, sirve para darse cuenta en qué estado de desarrollo estamos, como para saber, como dijo usted, lo que nos falta y poder trabajar en ello y arreglar un poco de forma retroactiva lo que nos faltó. ¿Cierto? Como para saber en el fondo dónde estamos parados, ¿ya? Como dice el compañero, para saber en qué enfocarnos. Sabemos que quizás fallamos en este punto en particular, entonces nosotros vamos a tener que tomar ciertas medidas, ¿ya? De qué es lo que vamos a hacer para poder quizás eh, lograr completar aquel estado, ¿ya? Pues decir, mover este estado y los demás hacia la derecha. ¿Por qué? Porque visualmente vamos a decir, ya, esto es lo que nos falta, ¿ya? Obviamente tampoco es tan cuadrado el tema, usted es como, dice, la forma de hacerlo, pero la gracia es como identificar en el fondo en qué estado estamos, ¿ya? Eso en Profe, realidad es el objetivo. Sí, hay una aplicación web que se llama Trello y como que se parece un poco a este, bueno, no sé si lo vi, si es como un poco parecido, que es como para organizar igual un poco las etapas de un proyecto. pero yo tengo entendido que el Trello es como que te ayuda como a decir, estas son las cosas que estoy haciendo, estas son las cosas que voy a hacer, estas son como las cosas eh, que están pendientes, como decir, te sirve como por a ordenar tus actividades, pero así como más en detalle. ¿Ya? Supongamos, voy a inventar. Ah, ya. Yo quiero, eh, tengo que actualizar la base de datos, tengo que subir un parche a la base de datos. Entonces, Ah, ya. a lo mejor el parche a la base de datos está en pendiente, pero a lo mejor está Este en es como pendiente. más global entonces. Claro, esto es como más genérico respecto como porque la gracia de esto es que tú lo puedes llevar como a otra forma de especificar requisitos, ¿ya? El Trello es como que te ayuda a ver como la tarea específica para saber qué tareas se están haciendo, qué tareas están pendientes y qué tareas ya están terminadas. Y también como, porque eso se relaciona mucho, porque el Trello es como un Kanban, si no mal recuerdo. Entonces como que es para ver el estado de las cosas, pero también, por ejemplo, cuáles son urgentes. Como si tengo algo que es urgente, pero está en por hacer, yo trato de moverla rápidamente a las cosas que se están haciendo. Porque la idea es que yo no se vayan acumulando cosas que son importantes o necesarias, se vayan acumulando cosas por hacer. Entonces, como que el Kanban va para ese lado. Muchas gracias, profe. ¿Mm? Esto es como para ver el estado en que me encuentro. El Kanban es como para ir organizando nuestras tareas como del día a día. ¿Mm? El Azure DevOps. Es que yo nunca no he usado el Azure DevOps, pero si dice DevOps, me tinca que tiene que ver con temas de lo que es DevOps propiamente tal, po. Y el DevOps propiamente tal tiene que ver con todo el tema bueno, no es lo único, pero tiene que ver con el tema de integración continua, despliegue continuo, esta interacción más sinérgica entre lo que es el desarrollo y la infraestructura. eh, yo no he utilizado Azure DevOps, pero si dices DevOps me tinca que va como para ese lado, ¿ya? Temas de despliegue, temas de infraestructura, temas de desarrollo, prueba automatizada, etcétera, ¿ya? Esto es como más, lo que nosotros, o lo que propone este tema de la tarjeta es más que nada como algo más conceptual, ¿ya? Que nos permite saber el estado de lo que en este caso son el tema de los requerimientos, los requisitos, como en qué estado nos encontramos como proyecto, ¿ya? Más allá de la herramienta específica en lo cual yo podría hacer esto, ¿ya? La gracia, por eso digo,
se habla de ciertas tarjetas y estas tarjetas tienen su estado, ¿ya? Eh, se pueden hacer de forma digital, se pueden hacer de forma física, pero más allá de la forma y cómo lo hacemos, la gracia es que nosotros vamos viendo estos checks, los podemos ir verificando, los podemos ir validando, podemos tener evidencia que sustentan que efectivamente he logrado cumplir con aquello. Cuando cumple todos estos puntos, yo puedo decir, ah, efectivamente en los requerimientos este estado está superado, ¿ya? Y voy a ver el siguiente estado, ¿ya? Es un poco la gracia, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces, como decía el compañero, ¿para qué nos sirve eso? Para el fondo saber dónde estoy parado, ¿ya? ¿Para qué me sirve saber dónde estoy parado? Porque me va a poder ayudar a definir qué hago ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a ver los próximos pasos respecto para poder alcanzar el estado que todavía me falta, ¿ya? Y también definir cómo es el camino para llegar a ese estado, ¿ya? Entonces, puedo yo establecer, por ejemplo, diferentes prioridades de distintos objetivos que tenga el sistema, dependiendo de las cosas que yo quiero alcanzar, ¿ya? Y así también me sirve un poco para planear mis próximas iteraciones. En el caso de este ejemplo, yo trabajar en iteraciones. Por lo tanto, saber dónde estoy parado, cuál es el estado donde estoy, me sirve, por ejemplo, poder planear mi propia iteración. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Me falta todavía para que mi software o mi sistema que yo estoy realizando, mi aplicación, por ejemplo, mi aplicación móvil, en este ejemplo, sea usable, ¿ya? Me faltan ciertas cosas para lograrlo. Entonces yo a lo mejor le voy a dar ciertas prioridades a las tareas que me permitan alcanzar o permitir chequear esos puntos, ¿ya? Entonces en mi propia iteración como que le pongo más pino a esa parte para poder lograr cumplir con este estado, ¿ya? Porque estoy viendo que, por ejemplo, aquí en el alfa del sistema de software que se llama aplicación, me estoy quedando como un poquito cojo, ¿ya? Quizás todavía me falta pulir las formas que yo estoy trabajando. Supongamos que dice trabajando bien, me falta algo para alcanzar el trabajando bien, ¿ya? Por ejemplo, dice, el equipo aplica naturalmente prácticas sin pensar en ellas. Supongamos que a lo mejor nosotros como equipo, no sé, tenemos la práctica de juntarnos todos los días 15 minutos al principio de la jornada. Pero alguien tiene que venir, oye, ya, pues juntémonos, escuche la cuestión, y nadie lo hace, que algo que, por ejemplo, a mí me ha tocado vivir, que casi nadie quiere hacer eso, ¿ya? O muchos somos como resistentes a ese tipo de prácticas, ¿ya? Entonces, en realidad no estamos trabajando bien porque no lo hacemos de forma natural, ¿ya? Nos falta como pulir esa parte para poder lograr decir que estamos trabajando bien en eso, ¿ya? Que a lo mejor me gustaría yo alcanzar ese estado, ¿ya? Entonces me falta pulir esa parte de que nosotros de forma natural sigamos las prácticas, ¿ya? Entonces es algo que lo que tenemos que trabajar, ¿ya? Cosifican que cada una de estas cosas tienen como sus carriles distintos, pero se complementan en el fondo en el todo lo que es hacer el desarrollo del software, ¿ya? Es un poquito la idea, ¿ya? Pero es como una mirada externa conceptual. Si se fijan, yo hablé como de hacer reuniones diarias, pero aquí dice el alfa formas de trabajo. ¿Por qué? Porque es una práctica que se va a orientar a ese alfa, ¿ya? Como podrían haber otras prácticas, y las cuales también se podrían ir evaluando respecto a las cosas que ahí aparecen. Ese es como el espíritu de esto, ¿ya? Ahora, como un poquito así, volviendo al contexto donde apareció esto, aquí dice como que partió con cierta controversia. ¿Por qué con cierta controversia? Porque eh, s- eh, se acusó, por ejemplo, hoy se dice no fue muy bien recibido de ser algo como que fue arrogante, descuidado, con cierto interés comercial, lo cual sí puede ser, ya, pues sí se puede ser, pero no sí es una buena idea. ¿Por qué interés comercial? Porque detrás de esto hay un tema también a lo mejor de se ofrecen ciertos productos, preparación, capacitación en esto, etcétera, ¿ya? Entonces hay un tema también comercial de las personas que están detrás de quizás generar lucas con esto, ¿ya? Pero rescatando lo positivo, es una propuesta que nos ayuda efectivamente a tener este metamodelo conceptual, ¿ya? De que las distintas cosas con las cuales nosotros trabajamos en hacer desarrollo, de las distintas prácticas que evidencian un poco en qué estado se encuentra cada una y que en el fondo le podemos dar la utilidad de podernos permitir saber en qué estado estamos, ¿ya? Ahora, aquí se habla del escenario del desarrollo del software y se dicen varias cosas. Por ejemplo, se sigue mucho las modas. Eso es como ustedes se van a dar cuenta cuando trabajen, que realmente cuando aparece algo, como que todo el mundo lo quiere implementar, aunque no tenga mucho sentido implementarlo en el contexto.
en que uno se encuentra, ¿ya? Y eso es típico, va a aparecer cierta forma, no sé, de poder o inventar, documentar requisitos, ciertas formas de poder organizar nuestro trabajo, ¿ya? Y a lo mejor todo el mundo va a querer implementarla, por eso que se sigue mucho las modas, ¿ya? Muchas veces como que se trata de utilizar lo que está de moda y no nos fijamos en que eso sea útil. Y eso es una realidad, ¿ya? Como que todo el mundo te dice, no, no es tan así, pero un ejemplo ridículo, si que dijéramos, hay que hacer todas las reuniones saltando en un pie, no va a faltar alguien en alguna empresa que va a tratar de imponer eso porque eso es lo que se está haciendo, ¿ya? Poca conexión entre la industria y la academia, eso también es verdad, ¿ya? Muchas veces como el conocimiento académico se separa un poco de lo que es la realidad de lo que pasa en la industria, y la industria tampoco mira un poco, no mira mucho tampoco a la parte como de la academia para ver qué prácticas puede ir adoptando, ¿ya? De repente no se hablan entre sí, ¿ya? Y la gracia, sobre todo en esta disciplina, es que tienen que hablar entre sí, ¿ya? Porque la parte de la academia se tiene que nutrir de la experiencia de la industria, y la gracia es de la industria que también vaya adoptando las cosas que propone la parte de la academia, ¿ya? Muchas veces la mirada quizá más teórica de lo que es hacer el software está muy alejada de lo que es la práctica, ¿ya? De repente uno se puede encontrar con cosas que no se condice con la realidad que uno vive, ¿ya? Los clientes o los usuarios, la gente que uno entrevista, no te van a dar toda la información en la primera reunión, ¿ya? Los clientes y usuarios no te van a responder todas tus preguntas con claridad. Cambian de opinión, no te dicen todas las cosas. Ya, te pueden decir que algo es azul y después te pueden decir que es rojo. Y eso es una realidad, ¿no? Las personas también en la práctica son resistentes de repente a adoptar ciertas formas de trabajo. Ya, hay mucha gente que no le gusta el tema de hacer la famosa reunión de 15 minutos al principio. Es una práctica que tiene sus ventajas, como sus desventajas, pero hay gente que es reticente a hacerlo, ya, reticente a tomar los procesos. Y es una realidad, ¿ya? Entonces, esas son cosas que en realidad van a pasar, ¿ya? Y como para cerrar un poquito el tema, ¿ya? Eh, ¿Qué conclusión nosotros podemos sacar de SEMAT? ¿Ya? SEMAT propone un kernel, que es este núcleo, ¿ya? Que nos propone los alfas, que son las cosas con las que trabajamos, nos permite también trabajar con ciertas prácticas, nos dice cómo poder tratar de moderar estas prácticas, que sean modulares, separadas entre ellas, o cómo poder definirlas, ¿ya? Y nos propone estas tarjetitas que nos permiten poder ver en qué estado se encuentra cada una de estas prácticas, ¿ya? La idea es que nosotros logramos comparar y compartir experiencias. ¿Por qué? Porque lo más probable es que algún otro equipo esté en algún contexto utilizando una práctica y le esté funcionando bien. Y si le está funcionando bien y nosotros tenemos un contexto similar, es probable que a nosotros también nos funcione bien. De la misma forma, a lo mejor hay otro equipo que tenga un contexto similar, que hubo cierta práctica en particular que no les trajo buenos resultados. Y a nosotros también sería bueno saber que, oye, ¿sabéis que esa práctica no funcionó muy bien? En este contexto, hoy hay que trabajar en cascada en este tipo de proyectos, no es una buena idea. Ah, ya, nosotros podemos hacer algo. Ah, por ejemplo, en un proyecto de inteligencia de negocios, no es buena idea trabajar en cascada, ¿ya? Es mejor, porque trabajar en cascada no nos funcionó bien, se abrió muchos problemas, al cliente no le gustó, no salimos a tiempo. Quizá otra persona trabajó en un proyecto de inteligencia de negocios y sabéis que trabajar iterativa incremental nos funcionó bastante bien. Tener entregas continuas, rápidas, pero incrementales de entregas pequeñas, pero que dan valor al usuario, nos fue funcionando súper bien. Entonces uno empieza a aprender de que quizás para cosas que están relacionadas con inteligencia de negocio, a lo mejor práctica iterativa, incrementales, ir de a poco, entregando cositas de a poco, pero que tengan valor para el usuario, es una buena práctica. Y uno las puede ir adoptando cuando sus proyectos sean de esas características, ¿eh? Y así sucesivamente. Por eso la gracia de comparar y compartir experiencias es por eso, porque nos sirve a aprender de los demás, ¿ya? Y ofrece este beta modelo para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software. Esta mirada sistémica que nos da las bases para poder hacer la comparación eh, la, y compartir esta experiencia que nosotros vamos ganando a medida que nos enfrentamos a distintos contextos de posibles proyectos, ¿ya?
Y bueno, y finalmente aquí se incluyen algunos recursos que ustedes pueden ver si es que les interesa un poco el tema. ¿Mm? Bueno, y esa es era la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. No, creo que no. Ya. Eh, algunas cositas más administrativas. Se subió la lectura para que la vean y la lean, ya para el próximo control, que es la próxima semana. Recuerden enviarme los grupos de los proyectos y recuerden que los proyectos son máximo de A3, ¿ya? Y dentro del mismo paralelo, ¿sí? Si no hay más dudas, si no hay consultas, no hay comentarios ni observaciones, dejamos la clase hasta aquí, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense y cualquier cosa me pueden escribir al correo. Profe, tengo una duda rapidita. Dígame. En cuanto a las evaluaciones de diciembre, ¿usted planea algo respecto a la presencialidad? Eh, Me mataste con la pregunta, debo admitirlo. Eh, no lo sé, no lo sé cómo va a funcionar ese tema. No sé porque no sé cómo se va a implementar, no sé de qué forma va a funcionar, no sé en qué contexto va a estar el plan paso a paso, el mismo plan de la universidad, no sé si va a haber cuarentena o no, no sé cuántas personas no son de la región, cuántas personas no van a poder viajar solamente ese mes, Ujú. ya son como muchas variables y ni siquiera Sí, sé cómo se va a implementar. Entonces, yo en la práctica he pensado cada evaluación como se hizo el semestre pasado, ya a través de la plataforma. mm, Así lo tengo pensado, pero desconozco cómo quieran implementarlo de aquí a diciembre ni qué tan factible va a poder ser hacerlo. claro, sí, es que lo preguntaba porque tengo dos ramos que ya dijeron que iban a ser 100% online, sin importar qué. Ya. Mm. Ahí yo en realidad no podría decirte eso porque no tengo como por decirlo así, la suficiente autoridad como para decir eso. Mm, ¿Ya? claro, sí. Entonces, como a medida que pase el tiempo, a todos se nos va a hacer más claro. Sí, eso es lo que sí podría asegurarte, porque cómo se va a implementar, qué consecuencias tiene, qué tan factible es, yo tengo mis dudas, qué tan factible es, pero no tengo como la atribución y el poder como para tomar una decisión al respecto. Entiende, profe. ¿Mm? Ahí vamos a ir viendo qué es lo que pasa. ¿Mm? Ya, muchas gracias. Y no hay problema. ¿Ya? Bueno, si no hay más dudas, bueno, y si tienen alguna otra duda, se le ocurre después, me pueden escribir al correo, ¿ya? No hay ningún problema. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima clase. Acuérdense que hay control. Chao, profe. Chao, chao. Ya, profe, chau. Chao. Que estén bien. Profe, pregunta.